17 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sabe que en aquellos tiempos, mi amado hermano, se acostumbraba a poner guardia en las puertas de la ciudad, para que la guardia, mi amado hermano, estuviera al pendiente de las personas que entraban y de las personas que salían de la ciudad. Estamos hablando de Jerusalén, la gran ciudad, la ciudad de paz. Y dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto se puede aplicar, mi amado hermano, también a este lugar que es la casa de Dios. Si Jehová, mi amado hermano, no está en medio del asunto, este asunto no va a prosperar. Si Jehová, mi amado hermano, no está al pendiente de tu hogar, si Jehová no cuida tu hogar no va a avanzar, tu hogar no va a florecer, tu hogar no va a ser edificado, porque estamos edificando nosotros mismos. Y cuando nosotros, mi amado hermano, queremos edificar la casa de Dios con nuestro entendimiento, con nuestra sabiduría, con nuestro pensamiento, con nuestra fuerza, bueno, déjeme decirle, echamos a perder las cosas. Se lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros queremos, mi amado hermano, con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento, con nuestra sabiduría, edificar la casa de Dios, vamos a reprobar, vamos a fallar. Porque esta casa, mi amado hermano, no es una casa física, sino es una casa espiritual. Dice el Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántos testimonios, mis amados hermanos, hemos escuchado acerca de personas que levantaron un ministerio, acerca de personas que quisieron de todo corazón ponerse a trabajar en la obra de Dios, pero aquella obra por una razón o por otra no prosperó? Dice la palabra de Dios en el versículo número 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué significa edificar? Construir. Construir. ¿Alguien más? Edificar, mi amado hermano, significa que es el cimiento de una construcción. Usted mire esos edificios bien grandotes ahí en el centro de Los Ángeles, ¿verdad? Y les llamamos edificios. Bueno, esos grandes rascacielos que miramos a veces, lugares altísimos, mi amado hermano, todos primeramente tuvieron que haber tenido una base, y esa base tiene que ser una base fuerte. Es una base física. La casa de Dios, mi amado hermano, tiene una base espiritual muy fuerte, y ese fundamento es Cristo. El apóstol Pablo decía: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular, es decir, la que va llevando todo el peso. Esta casa no es soportada ni por el lomo mío ni por el lomo de mi esposa, porque si fuese así, mi amado hermano, no hubiéramos durado ni 2 meses. Pero esta casa, mi amado hermano, tiene el fundamento que es Cristo. Y cuando Cristo está en el asunto, la cosa prospera. Y cuando Cristo está en el asunto, mi amado hermano, la iglesia avanza. Y cuando Cristo, mi amado hermano, está en el asunto, la iglesia va de victoria en victoria. Aleluya. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, es necesario que el Señor ponga el fundamento, que es su Hijo Jesucristo, pero aparte de ese fundamento está su Espíritu Santo, que es el que va guiando a la iglesia. Yo no lo puedo guiar a usted con mi pensamiento, lo llevaría a la perdición. Yo no lo puedo edificar, mi amado hermano, usted con mi testimonio, porque lo llevaría, mi amado hermano, en lugar de llevarlo al cielo, en lugar de conducirlo al cielo, lo llevaría a la perdición. Pero yo lo puedo, mi amado hermano, con el favor de Dios, con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios, llevarlo a usted con la guianza que es la palabra de Dios, y usted va a ser bien edificado. Amén. Amén.
Luego dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sabe que, mi amado hermano, algunas situaciones el Señor Jesucristo pasó por enfrente de sus enemigos y sus enemigos ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto. Porque Dios estaba velando. Acuérdese cuando aquellos siervos estaban encarcelados, y dice la palabra que ellos salieron por el mero frente de los guardias, y los guardias ni los miraron. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en el asunto. Ahora, mi amado hermano, hay una necesidad muy grande, mi amado hermano. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Segunda de Crónicas. Para que el Señor, mi amado hermano, esté en el asunto, es necesario someternos a Dios. A ver, dile a la persona que tienes por un lado, dile, sométete a Dios. Dígale, mi amado hermano, sométete a Dios. Hermana Adriana, sométase a Dios. A ver, dígame, hermano Arturo, sométase a Dios, dígame. Ay, cómo duele. Cómo duele, ¿verdad? Someternos a Dios. Sometámonos a Dios. El tema de hoy, mi amado hermano, se llama sométete a Dios. Ya lo tiene, el segundo libro de Crónicas. Dice, mi amado hermano, el versículo número 1, que Salomón, hijo de David, fue afirmado, es decir, fue puesto en el trono. Dice, fue afirmado en el reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció, dice, sobremanera. Dice que Salomón, hijo de David, fue afirmado en el reino. Cuando una persona, mi amado hermano, era afirmado en el reino, era que el Dios mismo lo llamaba, lo ponía en el reino y lo hacía rey sobre el pueblo. En este caso miramos que Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, dice su palabra, y Jehová su Dios estaba con él. Gloria a Dios. Si hay algo, mi amado hermano, que necesita el pueblo de Dios, es que Dios esté con él. El futbolista, mi amado hermano, debe de tener la gracia para poder jugar, para entrenar, para hacer muchas cosas. Depende del entrenamiento del futbolista. Aquel que es un piloto aviador, depende de su destreza, de su mente, de su vista. Muy importante para poder pilotear un avión. El Hijo de Dios, mi amado hermano, no depende de destreza, no depende de su vista, no depende de su oído, no depende de sus cualidades, sino depende de Dios. Usted no va a lograr nada, ni yo voy a lograr nada queriendo depender de nuestra destreza. Pero lo primero que tenemos que hacer, mi amado hermano, es someternos a Dios. A ver, diga junto conmigo, someterse a Dios cuesta. Someternos, mi amado, a Dios cuesta. Someternos, mi amado hermano, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro espíritu, someterla a Dios cuesta, ¿verdad? Mas miramos, mi amado hermano, que el siervo Salomón dice que cuando fue afirmado en el reino, dice la palabra de Dios que Jehová su Dios estaba con él. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, y lo engrandeció sobremanera. Esa palabra sobremanera, mi amado hermano, significa en exceso. Dios nos va a bendecir a nosotros también, mi amado hermano, sobremanera, pero necesitamos someternos a Dios. Yo no puedo, mi amado hermano, triunfar espiritualmente si no me someto a Dios. Usted no puede, mi amado hermano, vivir una vida en victoria si usted no se somete a Dios. Y someternos a Dios cuesta. Usted sabe lo que significa un lugar alto. La iglesia es un lugar alto. Porque un lugar alto, mi amado hermano, era un lugar de reunión donde se reunían a alabar al Señor. No había iglesias quizás en algunos lugares, mi amado hermano, pero había unos lugares llamados aposento alto. ¿Se acuerda cuando el Señor iba a tomar la Santa Cena antes de entregar su cuerpo? Y el Señor le dijo a sus discípulos, mira, ve ir a tal casa y preparad lugar, porque ahí vamos a tomar la Santa Cena. Era un aposento alto. El lugar donde estaban reunidos, mi amado hermano, aquellos 120 cuando se derramó el Espíritu Santo, ese era un aposento alto. Este lugar es un aposento alto. Porque aquí nos reunimos, porque aquí adoramos, porque aquí
aquí buscamos, porque aquí estudiamos la palabra de Dios. Es un lugar de reunión. Dice el versículo número 3: y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión. Miren, mi amado hermano, en este lugar donde ellos estaban reuniendo, había tres cosas muy importantes que ya vamos a estar leyendo. Versículo número 3, mi amado hermano, dice: y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba, ¿qué? Porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Es decir, mi amado hermano, aquel lugar, mi hermano, que era el lugar donde el Señor iba a mostrarse a su pueblo durante la travesía de aquellos 40 años en el desierto, estaba en Gabaón, en este lugar alto. Y donde estaba, mi amado hermano, el tabernáculo, donde estaba este lugar santo, ahí estaba la presencia de Dios. Amén. Miremos qué más había en ese lugar, versículo 4. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. ¿Qué era lo que había, mi amado hermano, en ese aposento alto, también en ese lugar alto? Estaba, mi amado hermano, el arca de Dios, el arca del pacto. Es decir, mi amado hermano, en el tabernáculo de reunión, ahí el Señor iba a hablar con su pueblo. Pero en el arca del pacto, mi amado hermano, ahí va a habitar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el arca del pacto, mi amado hermano, para los que no saben, era un mueble hecho especialmente donde el Señor se iba a mostrar a su pueblo. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que en ese lugar, que en ese pequeño utensilio adornado por 2 querubines, dice la palabra de Dios que ahí habitaba la presencia de Dios y que ahí Él hablaba a su pueblo, Él se comunicaba con Moisés. Así es que miramos, mi amado hermano, que no solamente estaba el templo, los utensilios del templo, sino también estaba, mi amado hermano, el arca del pacto. Versículo número 5: asimismo el altar de bronce que había hecho Bezalil, hijo de Uri, hijo de Hur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. El altar de bronce, mi amado hermano, era el lugar donde el pueblo ofrecía sacrificio para expiación de los pecados. El pueblo venía y el pueblo ofrecía su sacrificio, y ahí sobre el altar de bronce, mi amado hermano, el pueblo se comunicaba con el Señor, y el pueblo recibía el perdón, el pueblo recibía la palabra de Dios. Así es que estaba el tabernáculo, estaba el arca del pacto, y estaba el arca de bronce, el altar de bronce, perdón. Versículo número 6 dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él, ¿qué dice? 1000 holocaustos. Un holocausto, mi amado hermano, era una ofrenda que se quemaba aquí en este lugar como ofrenda por el perdón del pecado. Y dice la palabra de Dios, mi amado hermano, en el versículo 7, que aquel día, aquella noche, aquella tarde, tiene que haber agarrado todo el día, mi amado hermano, para haber ofrecido Salomón 1000 holocaustos. ¿Cuántos holocaustos ofreció Salomón a Jehová? 1000 holocaustos, hermano. Me imagino que iban entrando hombre tras hombre con holocaustos y los degollaban y ahí los ponían, y traían otro animalito y lo degollaban y ahí lo ponían. Imagínense, mi amado hermano, 1000 holocaustos. El holocausto, mi amado hermano, es una ofrenda a Dios. Cada vez que usted entra por las puertas del templo, cada vez que usted viene a adorar, cada vez que usted levanta sus manos, cada vez que usted, mi amado hermano, empieza a clamar el nombre del Señor, usted está ofreciendo un holocausto de alabanza.
Y le tengo buenas noticias, mi amado hermano. Cada vez que usted ofrece holocausto de alabanza, el Señor escucha. Es necesario, mi amado hermano, estar presente, pidiendo, porque en la perseverancia es donde el Señor se manifiesta. Aleluya. Dice el versículo número 7: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Qué dice? Que yo te dé. Ahí miramos, mi amado hermano, la respuesta al clamor de de Salomón. Ahí miramos, mi amado hermano, que el Señor responde cuando Salomón está pidiendo y está ofrendando. Pero es necesario, mi amado hermano, dar de corazón primeramente antes de recibir. Nosotros pedimos una vez, ¿verdad? Y nos cansamos de pedir. No, Señor, ya, eso ya te lo pedí. Y el Señor quiere, mi amado hermano, que nosotros le repitamos, que nosotros le pidamos, que nosotros, mis amados hermanos, estemos ahí constantemente. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde: ¿cómo se somete usted a Dios? ¿Cuál fue la última vez que tú estuviste en una necesidad penosa y tuviste que someterte a Dios? Durante la semana, estamos a domingo, durante la semana, ¿cuántas veces te pudiste presentar delante de Dios? No aquí en la iglesia, mi amado hermano, porque aquí es fácil. En tu casa, en tu trabajo, en la calle. ¿Cuántas veces te sometiste a Dios esta semana? ¿Quieres que Dios te escuche? Queremos que Dios nos escuche, mi amado hermano. Debemos de someternos a Dios. Hay una promesa muy hermosa en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al enemigo, que el Señor lo reprenda, y huirá de nosotros. Para que el enemigo, mi amado hermano, se retire de tu vida, para que el enemigo, mi amado hermano, corra de ahí donde está, dándote problemas, señalándote, diciéndote, hablándote al oído, para que él, mi amado hermano, huya de tu presencia, es necesario someternos a Dios. Amén. Salomón, mi amado hermano, había vivido toda su vida pues a los pies de su hijo, de su padre, el rey David, mi amado hermano, y él miraba cómo su padre adoraba, y él miraba cómo David se sometía a la presencia de Dios, y él pudo entender que para poder ser un hombre victorioso, un rey victorioso, un padre de familia victorioso, necesitaba someterse a Dios. ¿Sabe que cuando usted se tira un clavado en las aguas, ¿verdad? Aquellos que nos gusta, ¿verdad? Tirarnos un clavado. Usted cae al agua y usted se va hasta lo profundo, ¿verdad? Se va hasta lo profundo. Se va hasta lo profundo. Eso significa que usted se está sometiendo al agua. Por eso, mi amado hermano, en la presencia del Señor también tenemos que agarrar oxígeno, porque la lucha es dura, y someternos en el río de Dios hasta lo más profundo. Amén. Usted no puede vivir, mi amado hermano, una vida cristiana por encimita. Usted no puede, mi amado hermano, adorar al Señor con 3 palabras. Señor, aquí estoy. Mira, Señor, tú conoces mi lucha. Señor, tú conoces mi problema. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente Dios le escucha. Seguramente cada vez, mi amado hermano, que usted invoca el nombre del Señor, el Señor le va a escuchar. Pero para que Él responda, es necesario someternos. Es necesario, mi amado hermano, meternos hasta la profundidad del mar para poder recibir. ¿Cómo se somete, mi amado hermano, usted delante de Dios? Y el primer punto, mi amado hermano, es con nuestra alabanza. Cada vez que usted viene, mi amado hermano, a la casa de Dios y usted empieza a entonar canto, cada vez, mi amado hermano, que usted dispone de su corazón, aunque usted no esté preparado para hacer un trabajo dentro de la obra de Dios, el Señor mira su corazón. Sí, amén, aleluya. Es por eso que hay grandes cantantes, mi amado hermano, que se presentan en lugares y a veces no cumplen las expectativas, porque Dios
no se agrada de la apariencia, se agrada del corazón. Esa es la palabra de Dios, que Saúl era un hombre fuerte, muy hermoso, de hermoso parecer, que no había otro más guapo que él, dice la palabra. Y el Señor no miró su apariencia, el Señor hasta lo desechó. Así es que, mi amado hermano, en la alabanza se empieza a mover algo muy bonito cuando usted empieza a abrir sus labios. Y lo que el Señor quiere, mi amado hermano, es que no solamente de sus labios brote la alabanza, sino que brote del corazón. Por eso el Señor dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros le decimos al Señor: Señor, mira, vas a gobernar en mi vida sobre esto, sobre esto, sobre esto. Y a veces nos cuesta entregarle el corazón. El corazón, mi amado hermano, es lo más importante. ¿Sabe por qué? Porque es lo más sucio que pueda tener el hombre. Y nosotros le decimos a la esposa: mi amor, te amo con todo el corazón. Y la esposa nos dice a uno, ¿verdad? Mi amor, yo te amo, papacito, con todo el corazón, porque eres un trabajador, ¿verdad? ¿Con qué amamos, mi amado hermano? Con algo que no es limpio, ¿verdad? Y prometemos: no, mi amor, yo te voy a amar con todo mi corazón, ¿verdad? Sin embargo, mi amado hermano, es lo que el Señor quiere que nosotros le entreguemos para que tu vida, para que mi vida sea transformada. El Señor, mi amado hermano, si hay una alabanza que quieres, una alabanza que sale de tu corazón, para Él perfeccionarla y recibirla. Amén, aleluya. Salomón, mi amado hermano, dice que él ofreció 1000 holocaustos, y el Señor se presentó delante de él y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. El punto número 2, mi amado hermano, es que el Señor responde a la alabanza. El Señor responde, mi amado hermano, a la súplica. El Señor, mi amado hermano, responde al ruego. Nosotros podemos mirar la palabra de Dios y vamos a mirar muchos versículos, muchos capítulos, muchos pasajes, mi amado hermano, donde el pueblo estuvo intercediendo toda la noche, donde el pueblo estuvo orando, donde el pueblo se sometió, mi amado hermano, se sometió en espíritu y en verdad delante de su presencia. Y el Señor miró al pueblo y el Señor respondió. El Señor respondió. ¿Sabe que antes de entrar el pueblo de Dios a cruzar el Jordán, el Mar Rojo, dice que el pueblo estaba clamando? El pueblo estaba clamando y el Señor estaba hablando con Moisés, y el Señor le tiene que decir: ¿por qué clamas a mí? Dijo el Señor: mira, el pueblo está clamando. Ya no es tiempo de clamar, ya la victoria está hecha. Dile al pueblo que marche. Que a veces nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Y el Señor ya obró. Y a veces nosotros estamos obrando, mi amado hermano, y el Señor nos ha entregado lo que le estamos pidiendo. Seguimos leyendo, mi amado hermano. Dice Salomón: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo que dice numeroso como el polvo de la tierra. Ahí miramos, mi amado hermano, que el polvo de la tierra es algo que no se puede contar, y es las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham: mira, sal de tu casa y voltea para arriba. Si miras las estrellas y puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. O como la arena del mar, le dice el Señor. Está hablando de abundancia, de bendición. Salomón, en el versículo número 10, le hace una plegaria al Señor y le dice: dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Cuántas cosas le pide? 2 cosas le pide. Versículo número 10 del primer capítulo de Segunda de Crónicas. Dice la palabra del Señor que Salomón le dice al Señor: dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Sabe que sabiduría y ciencia, mi amado hermano, son 2 cosas muy diferentes? ¿Usted sabe qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría, mi hermano?
que obtiene estudiando. ¿Mande? Lo que obtiene estudiando. Sí, lo que se obtiene estudiando, sabiduría. ¿Inteligencia? ¿Mande? ¿Inteligencia? Inteligencia y sabiduría son cosas diferentes también. Sabiduría, mi amado hermano, es saber responder a cualquier situación que se te presente. Eso es sabiduría. Y sabe que el Señor nos ha dado diferente sabiduría a cada uno de los que estamos aquí. Algunos, mis amados hermanos, tienen más sabiduría que otros. No todos estamos capacitados con la misma sabiduría. Hay personas, mi amado hermano, por eso es que la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que era necesario establecer ancianos sobre las congregaciones. Porque en los ancianos que había en las congregaciones, mi amado hermano, había sabiduría. Y hay sabiduría. Yo tengo un problema y me puedo sentar enfrente de los ancianos que hay en este lugar. Y puedo venir con el hermano y decirle: mire, hermano, me está pasando esto y esto y esto y esto. Y estoy seguro que ellos, conforme a la palabra de Dios, me van a dar el consejo que yo necesito para salir de ese problema. Amén. Así es que sabiduría, mi amado hermano, es la facilidad o la facultad de poder responder a cualquier situación que se nos presente. Pedro, mi amado hermano, no tenía sabiduría, no actuaba sabiamente. Pedro, antes de que el Espíritu Santo se derramase, como dice la palabra en el libro de Hechos capítulo número 2, él no tenía sabiduría. Es por eso que vienen a aprender al Señor, y él dice la palabra que le quita la espada a un siervo llamado Malco, ¿verdad? Y ¡yum!, le mochó la oreja. Accionó, no accionó, reaccionó. Una persona, mi amado hermano, que tiene sabiduría no reacciona así. A veces es necesario, puede ser de vida o muerte, que usted reaccione con prontitud. Como por ejemplo, usted va caminando con su hijo y usted mira que viene un carro y jala a su hijo, y el carro pasa corriendo, ¿va? Ahí usted sí pudo actuar con sabiduría rápidamente. Pero si yo, mi amado hermano, me levanto en contra de mi hermano José y yo le digo: hermano José, usted esto y esto y esto y esto, y fíjese que usted, y me pongo y le digo hasta lo que no, el hermano se me va a quedar mirando sabiamente y no me va a contestar nada. Al rato que se me pase el coraje, que se me pase la muina, como decimos allá en mi rancho, ¿va? El hermano me va a llamar y me va a decir: mire, hermano, siéntese por favor. Mire, el día de ayer usted me dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo quería esperar el momento, mi amado hermano, que usted no estuviera ofuscado, enojado, irritado, encendido, para que pudiésemos platicar. Siéntese. Eso se llama sabiduría. Saber confrontar. Saber, mi amado hermano, lidiar con aquella situación, y en lugar de que tú metas tu mano y se haga más grande el problema, debes de usar sabiduría, esperar el tiempo de Dios para poder solucionar los problemas. El pueblo de Israel tenía muchos problemas, mi amado hermano. Todos los reyes que había alrededor se habían levantado, algunos de ellos en contra del pueblo. Salomón estaba mirando y según él, sus propias palabras, en el versículo número 9 dice que le había dado el Señor un pueblo numeroso. Y él estaba pidiendo dos cosas. Le decía: Señor, dame sabiduría y dame ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia, mi amado hermano, es conocimiento. Es por eso que son dos cosas diferentes. Usted puede tener conocimiento, es decir, usted puede tener ciencia, pero no tiene sabiduría. No va a saber utilizar ese conocimiento que tiene, porque tiene un carácter volátil. ¿Sabe qué es un carácter volátil? Que nomás falta el puro cerillito, mi amado hermano, para que prenda. ¿Mande? Apresurado. Ahí en México tenemos un dicho: oye, vino fulano y venía echando pleito, y luego dicen: pues mucho cuidado con ese, porque es de mecha cortita. ¿Sabe lo que es mecha cortita? Un cohete así con una mecha cortita, usted lo prende y a veces no le da chance de tirarlo porque ¡pum!, ya le explotó en la mano. Hay cristianos, mi amado hermano, que somos de mecha cortita.
Hermano, ¿por qué llegó tan tarde? ¿Qué le importa? Eso es un cristiano de mecha cortita. Hermano, puede pasar la máquina. Yo la pasé la semana pasada, ponga otro. Eso es de mecha cortita. Hermano, puede orar, por favor. Ay, no, hermano, yo no vine a eso. Ese es un hermano de mecha cortita, ¿verdad? Tiene quizás sabiduría, adquirió mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría, mi amado hermano. Y el Señor está recibiendo este pedimento de Moisés, de Salomón, y el Señor está escuchando que Salomón le está diciendo: Señor, dame sabiduría y ciencia. Le dice, fíjese, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar? Le dice a este, lea junto conmigo, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? El tercer punto que yo quiero tocar con usted, mi amado hermano, y vamos a terminar temprano. El tercer punto que yo quiero tocar con usted, mi amado hermano, es que no hay nada más importante que reconocer que de Dios es la gloria y Él es el dueño de la obra y de los obreros. Amén. En este lugar, mi amado hermano, nada es del pastor, nada es de la pastora. Aquí todo lo que hay, mi amado hermano, desde esta puerta principal hasta la puerta de atrás, es de el Señor. Todo le pertenece a Él. Amén, hermano. Es decir, lo que tú pediste, las dos cosas por las cuales tú clamaste, he aquí yo te las doy, le dice el Señor. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también le dice el Señor, te daré riquezas y bienes y gloria. Y también le dice el Señor, te daré riquezas y bienes y gloria. Es decir, tú me estás pidiendo solamente dos cosas, pero yo he mirado tu corazón y no solamente te voy a dar esas cosas, sino que te voy a dar aparte esto, esto y esto. La palabra de Dios dice, mi amado hermano, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, le dice el Señor a sus apóstoles. Cuando vayan, le dice el Señor, cuando vayan por el camino, no lleven ni alforja, ni lleven capa, ni lleven espada, mas buscad, le dice el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es eso que debemos de buscar, mi amado hermano? Su palabra. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Su presencia. ¿Qué es lo que debemos de buscar, mi amado hermano? Que la gracia y la misericordia de Dios se manifiesten sobre nuestra vida. Yo quiero compartir también, antes de entrar al capítulo número 3, el significado del nombre Salomón, mi amado hermano. Salomón, mi amado hermano, significa pacífico. Y el nombre Salomón viene de la traducción de una palabra que dice Shlomo. Shlomo. Y ese Shlomo es algo parecido a la palabra Shalom. Y la palabra Shalom significa paz. Paz significa Shalom. Hay muchas iglesias que se llaman Shalom, ¿verdad? Significa paz. Jehová Shalom significa que Él es nuestro príncipe de paz. Y este Salomón, mi amado hermano, su nombre significa que era un hombre pacífico. Es por eso que usted lee la palabra de Dios, y durante la vida de que este rey estuvo sobre Israel, no hubo guerra. Fue un tiempo de paz. El tiempo de guerra, mi amado hermano, estuvo en los tiempos del rey que reinó antes de Salomón, y ese rey era David. Y en el tiempo de David, mi amado hermano, pleito sobre pleito, batalla sobre batalla, guerra sobre guerra. Para que el pueblo pudiese obtener paz, tenía que estar en constantes guerras. ¿Y sabe por qué el rey Salomón pudo obtener, mi amado hermano, tanto éxito? Porque él se sometió a la presencia de Dios. Cuando el Señor, mi amado hermano, le hace la promesa de que lo va a engrandecer, como le hizo la promesa a Abraham de que lo iba a engrandecer, el Señor, mi amado hermano, cada promesa que le hizo, tanto a Abraham como a este rey,
No dejó caer, mi amado hermano, ninguna de sus promesas en tierra. Abraham le dijo: te engrandeceré, serás grande en toda la tierra, reyes saldrán de ti. Al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré, y de cierto serás bendecido sobre esta tierra. A Salomón, mi amado hermano, le dijo lo mismo: mira, te voy a dar no solamente ciencia y conocimiento, sabiduría, sino también te voy a dar riquezas, te voy a dar grandeza, te voy a dar gloria. Es decir, tú vas a ser tan conocido que personas desde lejos van a venir a ponerse a tus órdenes y van a querer saber qué es lo que está sucediendo contigo. Miren, mi amado hermano, los demás versículos, y van a hablar, mi amado hermano, acerca de la grandeza de Salomón, donde vendían reyes desde lejos a ponerse a sus órdenes y venían a ofrecerle tanto metales como madera para la construcción del templo. Pero mis amados hermanos, podemos mirar cómo el rey Salomón fue prosperado en gran manera. ¿Por qué? Porque él se pudo someter a Dios. Si hay algo, mi amado hermano, que le falta al pueblo de Dios, es sometimiento a la palabra. Es sometimiento, mi amado hermano, a su presencia. Es sometimiento, mi amado hermano, y conocimiento de la palabra. Así es que, mi amado hermano, el Señor nos hace esta pregunta en esta tarde: ¿cómo te sometes tú a Dios? Y no quiero que me conteste, usted respóndasela a usted dentro de su mente, dentro de su pensamiento. ¿Cómo te sometes, mi amado hermano? ¿Cómo te sometes, mi amada hermana, a la presencia de Dios en esta tarde? ¿Cómo has estado sometiéndote a la presencia de Dios en esta semana? ¿Será que en los momentos de coraje nos sometemos a Dios? ¿Será que en los momentos que peleamos con nuestras esposas, los hombres o las hermanas que pelean con sus esposos, será que nos sometemos a Dios en esos momentos? ¿Será, mi amado hermano, que cuando fallamos a los servicios nos sometemos a Dios? ¿Será, mi amado hermano, que cuando tenemos problemas nos sometemos a Dios? ¿Sabe que cada problema es una oportunidad para que nosotros nos sometamos a Dios? Cada situación que se nos presenta es una oportunidad para que nos sometamos a la presencia de Dios. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies en esa tarde. Vamos a hacer una oración.